What's up, everybody? How's it going? So welcome to a new class, new session. Um, Glad to see you, hear you, and I'm gonna start sharing my screen with you right now. Hold on a sec. So in previous lessons, we've been studying about reports, book reports, also about law and order, and also we've been dealing with present perfect continuous, models for probability, passive voice, comparatives for equivalence, and movement prepositions. Tengo una pregunta. No sé si alcanzamos a ver reflexive and reciprocal pronouns. Pronombres reflexivos y recíprocos. I don't pretty much remember if we studied that. No sé si alguien se acuerda de que hayamos pasado eso. Voy a leer el chat. Nope. Creo que no. Not yet. All right, so let's do that. Sí, porque me salté esa parte y no me había dado cuenta. Así que let's go for reflexive and reciprocal pronouns right now. No, que nos saltamos una materia, Monse, así que tenemos que verla al tiro, ¿ya? Reflexive and reciprocal pronouns. Okidoki. Profe, Dígame. una pregunta. Oh, disculpe, llegué a interrumpir. El book review, ¿cuándo se entrega? Estamos hablando de la entrega del report, ¿cierto? Del Animal Sí, Farm. sí, de Animal Farm. Sí, fecha máxima el 30 de abril hasta las 12 de la noche. Ah, Sí. ya, gracias. No problem. Mira que ayer la estaba haciendo apurada pensando que era para esta semana. Yeah. No, pero está bien que pregunte, Ya, Okidoki. Okidoki. So let's go for reflexive and reciprocal pronouns. Give me a sec. We're going to use today then the English grammar in use by Raymond Murphy. Here we go, guys. English grammar in use. Hola, buenos días. Hello, good morning. Mandó la voz del Animal Farm. Sí, déjame ver. Aprovechemos a hablar del Animal Farm al tiro. Profe, creo que los models tampoco los vimos, pero no estoy segura. Ya, los modal verbs, como el should, el could, ¿cierto? Los modales de probabilidad. Sí, los enlaces del Lucampo, sí. Déjenme echar una miradita para allá, a ver. Tenemos los enlaces. Miren, con respecto a las pautas para el Animal Farm, tenemos en este caso en la sección Assessment Supplies, tenemos el Book Report Rubric y tenemos el Guidelines for the Book Report, ¿ya? Entonces, en the Rubric, ¿cierto? Aparecen todos los aspectos y descriptores para evaluar el Book Report. Y tenemos en las guidelines como las instrucciones más o menos paso a paso que deben seguir para construir el book report. Entonces, cuando empiecen a escribir, aprovechen, digamos, de revisar estos documentos, la rúbrica y el report, como para orientarse, digamos, con respecto a cuando empiecen a escribir, ¿vale? Denme un segundito, only one second, que me están preguntando algo aquí en la casa. Sí. Esperen un chiquitito, chiques. Vuelvo en un segundo. Hold on. All right, I'm back.
Okidoki. So, con respecto a la materia de hoy, ¿cierto? Vamos al book. Ya, aquí está. English Grammar in Use. And we're going to study today reflexive and reciprocal pronouns, which are in chapter number. Hold on a second. Hay un micrófono por ahí conectado. Ya. Que hay dos equipos. Si se acopla cuando prenden dos equipos al mismo tiempo, se acopla. Pero se soluciona apagando el micrófono. Ya, ¿qué más? Tenemos entonces. Estábamos con el tema de reciprocal pronouns. Denme un segundito. Hold on. ¿Dónde había quedado esta materia? Estaba por aquí. Flexible and reciprocal pronouns. Uy, se me perdió. Aquí esta es la materia de los modals. ¿Ya? Si ustedes revisan los videos anteriores, van a encontrar que estuvimos viendo acerca del could, el should, el might y todo eso, ¿ya? Si ahora si quieren que lo repasen, no hay problema. Y... where are the pronouns here? Reflexive pronouns. Aquí están. Pronouns and determiners, ¿ya? Vamos a ver esta materia. Voy al chat. Proceda a que... Hermanito, ¿viste? Sí, no, sí pasa cuando. Pero eso con el micrófono nomás. Tengo el compu medio y no me dejaban chat. Ahora veo dos en la reunión. Hay dos Mateos. No, pero it's okay. It's okay. Sí, cuando tú apagáis un micrófono de los equipos, después te deja que hay con uno para hablar, ¿no? Si estoy ahí, como que se corta el loop, se corta digamos, la copia. Clan del futuro. Ya, entonces vamos. Chapter 82. Let's go. Let's do this. 82. Hold on a second. Aquí estamos en... ¿Qué chapter vamos? El 96. Esto más arriba. 85. También lenteja mi compu. 84. 82. Sí, aquí está. All right. Reflexive and reciprocal pronouns. Sí, está todo aquí. Yeah. And so when we talk about reflexive and reciprocal pronouns in this case, we talk about myself. Una muerte con cuchillo, está buena esa. ¿Cómo se llama esta serie? Ya ni me acuerdo, era un anime que salía de la muerte con cuchillo. Entonces, myself, yourself, themselves, etc. That's como es el Yu Hakusho, exactly. ¿Cierto? Old school anime. Ya está viejito ese anime. Entonces, dice, study this example. Dice, hi, I'm Steve, ¿cierto? And then Steve introduced himself in the example, right? To the other guests. So in this case, we use myself, yourself, himself, etc. When the subject and object are the same. For example, the subject is Steve, then we have the main verb introduced, and then himself, which is the object, pero es el mismo. Yeah. And we got different uses for the reflexive pronouns. We can use the reflexive pronouns to talk about, for example, situations in which we are alone, for example. Actions that we did, for example, or performed alone. Or when we want to put emphasis on the subject. For example, if I say, for
example, déjenme pensar en alguien que fuera más o menos famoso. Like Henry Cavill himself, you know, visited La Moneda. like Superman himself visited La Moneda. Entonces, cuando yo digo Henry Cavill himself or Superman himself visited La Moneda, it means that I'm putting emphasis on the subject, you know, in this case, the doer of the action, which is Henry Cavill, right? It could be with any like famous or important figure, right? Could you repeat the uses again, please? No problem. So one is to put emphasis on the subject. Because you say, for example, I don't know, the Pope himself, como por cambiarte el personaje, el Papa mismo, digo. The Pope himself blessed the people. Or for example, another person, Akira Toriyama himself, you know, draw or wrote or signed, you know, this manga. You know, so in this case, we put emphasis on the subject. In this case, the other use is when you when you want to mention that you are alone or you did something alone. Okay, like for example, I wrote the report by myself. I wrote the report by myself. Lo escribí solo, lo escribí sola. Right? Se usa el by myself. Hay una canción re antigua que se llama All by Myself. No sé si la conocen, pero es como ochentera. All by Myself. Yes, Celine Dion. Exactly. Very good. That's cultural music. And what else? And the other use was, those are the main uses. Okay, when you want to describe that you're alone, or for example, in this case, this use is interesting. You know, Steve introduced himself. It's not like saying that you're alone or that you're putting emphasis on the subject. It's pretty much like that you're mentioning that you did something, and that how can I explain that part? You know, you need a subject and an object, because the verb which is introduced is a transitive verb, right? ¿Cuál es el tema de los transitivos? Lo voy a decir en español porque es más o menos complicada esta cuestión. Los verbos transitivos requieren un object, porque si no, uno no usa un object, ya, o un complemento, como se le llama, que no es tan exacta esa palabra, la idea queda incompleta. Porque si yo digo Steve introduced y nada más, es como, ¿de qué estoy hablando? Pero si yo digo Steve introduced himself, la idea está completa porque significa que se presentó. ¿Ya? Pero si le saco el himself, no tiene sentido lo que está diciendo. O es como el me, myself and I. Yo misma y mi yo, no sé, no está, claro. Yo, el super yo y el ello. Se pusieron ahí como Nietzsche. Ok, entonces, ese es como el otro uso, ¿cierto? Que digamos, en este sentido necesito el object para poder completar la idea, porque estoy usando un verbo transitivo. Los verbos intransitivos son verbos que se subentienden por sí mismos, by themselves, en este caso, y no necesitan un object, ¿ya? Tenemos más acá, por ejemplo, the reflexive pronouns are singular and plural, of course, myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, more than one person and themselves. Examples, and I'd like to, in this case, would you help me with the reading? Veamos.
cualquiera que me ayude. Podría ser la Scarlett, maybe. Que me lea un ejemplillo que está aquí, una oración, donde dice, I don't want you to pay for me. Y aquí estoy. Es que justo tenía al enano gritando. No problem. Ya, dice, I don't want to pay for me. I'll pay for myself. Thank you very much. Okay. No se dice I'll pay for me. Se dice I'll pay for myself. Okay. Así como yo pago. Yo pago sola, no necesito que me ayudes y todo eso. Right? Very good. Number 2. Monse, could you help us, please? Donde dice Amy had, please. Yeah. Amy had a great holiday. She really enjoyed herself. Thank you very much, Monse. Thanks a lot. So in this case, she really enjoyed herself. In this case, lo pasó bien solita. ¿Sí? Ella perrea sola. Ella berrea sola. Yo justo estaba pensando eso. you read my mind. So yeah, she really enjoyed herself in this case. ¿Saben cómo se dice berrear en English? ¿Conocen la canción Buzz It? Simplemente fan del Bad Bunny. La canción Buzz It significa así como berrea, así, Buzz It. Right? Bueno, sigamos. Entonces estamos con el siguiente ejemplo dice, do you talk? Este lo leo yo. Do you talk to yourself sometimes? Do you talk to yourself sometimes? ¿Como te hablas a ti misma o a ti mismo? Pero esto es cuando yo una segunda persona te está preguntando, ¿ya? Dicho a una persona, dice acá, ¿cierto? A una segunda persona. Do you talk to yourself sometimes? You know, that's pretty normal actually. And the last example, I'm going to ask, for example, Martín Pavés. Martín, are you around? Hello? Hello. If you want, please, in this case. Yeah. If you want more to it, help yourselves. Thank you very much. So in this example, thank you, Martin. In this example, this is set to more than one person. All right, more than one person. So help yourselves es como una típica frase que uno se dice, pero sírvanse, chiquilla. Sírvanse, help yourselves. Okay. Es como ayúdense ustedes mismos, pero la verdad que no se traduce de esa forma, sino que es como sírvanse. ¿Ya? O como dele nomás, dele, cotele. What else? Dice, compare. It's not our fault. You can't blame us. No es lo mismo. ¿Te fijas? It's not our fault. You can't blame us. No se dice you can't blame yourselves. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en este caso, el uso digamos, de la combinación de verbos y del uso social no te da para un blame ourselves en este caso. Se dice you can't blame us. No se dice you can't blame ourselves o yourselves, ¿ya? Simplemente porque aunque se entiende la idea, socialmente o pragmáticamente no se dice así, ¿ya? Entonces hay que diferenciar entre, por ejemplo, lo que la gramática, hasta donde la gramática aguanta y hasta donde pragmatics te dice, digamos, sobre el tema, ¿ya? Responsabilidad de... Ya, Mateo, sí. Espera un segundo, voy a ayudar a Mateo con una cosilla. Lo que pasa es que su otro yo lo está atacando, entonces necesitamos ayudarle. Pero muy poquito. Ya. Veamos si nos resulta Mateo. Voy a eliminar un Mateo, ¿vale? Listo, lo mandé a otra dimensión. Y me quedé con un Mateo. ¿Sigues con nosotros todavía, Mateo Antunes 1? Sí, muchas gracias, profe. You're welcome. Ya, listo. Ok, sigamos.
Y después teníamos el otro ejemplo que dice, it's our own fault. We should blame ourselves. Se fijan que no es exactamente, se parece, pero no es lo mismo. We should blame ourselves in this case. Se usa el should y no el can't. Primero. Y segundo, el contexto, digamos, es como distinto. ¿Ya? It's our own fault, we should blame ourselves. Claro. Tenemos que usar el we y tenemos que usar el ourselves en este caso. Cambiamos los pronombres. ¿Ya? Y ahí sí, se puede usar con el we y con el ourselves, pero no con el you. ¿Ya? Así que cuidado, digamos, cuando utilicen en este caso los reflexive pronouns, porque no siempre se puede usar en todos los contextos libremente. ¿Ya? All right. Después tenemos, ¿cierto? El siguiente. We don't use myself, etc. After feel. Se fijan que esto es por verbo. After feel, relax, concentrate, and meet, porque depende de la naturaleza de la acción. ¿Ya? Hay verbos que te aguantan o acciones que te aguantan el reflexive pronoun, pero hay otros que no. ¿Ya? For example, necesito a alguien que me lea los 3 ejemplos al tiro de una. Hold on a second. Paula, are you with us, Paula? Yes, can you hear me? Yeah. Can you read the 3 examples here? I feel Yeah. nervous. You must try. Yeah. I feel nervous. I can't relax. You must try and concentrate, not concentrate yourself. What time shall we meet? Not meet ourselves, not meet us. Thank you very much, Paula. I missed your accent. I guess everybody missed your accent. All right. So you have, for example, I feel nervous. I can't relax. So in this case, it's not okay to say I can't relax myself. Nope, because relax is enough in this case, right? So it's in this case it's an intransitive verb. Es un verbo intransitivo, no transitivo, ¿cierto? Porque no requiere un objeto. El caso de, por ejemplo, de blame o el caso de introduce es distinto porque es transitivo, requiere un objeto. Relax, no. El caso de feel, ahí sí, pues, si uno dice I feel y listo, pero ¿qué sentís? I feel nervous. Ok, so you need an object in this case, right? Entonces feel es un verbo transitivo. The second example is try and concentrate. No se dice concentrate yourself, dice, ¿cierto? Porque concentrate is enough to complete the idea. Okay? So it's in this case it's an intransitive verb, concentrate. Y tenemos el what time shall we meet in this case, not meet ourselves, el mismo caso. Meet is an intransitive verb, ¿cierto? Con el meet, que no requiere un objeto, se completa la idea. ¿Ya? No, if you got questions, just let me know, because I assume that you understand, but maybe you have doubts. No? And then the next part is we normally use wash, shave, dress without myself. Hay más verbos que no se usan con myself. He got up, washed, shaved, and dressed, and that's it. No se usa wash himself, shaved himself, no, porque se subentiende de que la persona está haciendo la acción ya consigo misma y no necesito ponerle un objeto. Por lo tanto, en este caso, got up, washed, shaved, and dressed, todos son intransitive verbs. You can also say get dressed. He got dressed, yes, of course. Y después acá tenemos reciprocal nouns. ¿Ya? ¿Cuáles son los reciprocal? ¿Ya? El each other, for example, one another, they are reciprocal nouns, pronouns, sorry, which are kind of different. You can use them, for example, in the same context sometimes, but they're different, absolutely different. Okay. For example, dice, Kate and Joe stood in front of the mirror and looked at themselves. It means Kate and Joe looked at Kate and Joe. You know, ahí están los monitos, ¿cierto? Themselves, apuntándose a sí mismas en este caso. Y después tenemos Kate looked at Joe and Joe looked at Kate. They looked at each other. Entonces ahí la situación es distinta porque no se apuntan así mismas, sino que se apuntan a la otra persona al lado. Está la diferencia entre el themselves y el each other. ¿Ok?
Se ve claramente. I need somebody to help me with this part. Donde dice you can use one another. Y le voy a pedir a maybe, hold on, Renata. Are you there, Renata? Hola, ¿se escucha? Yes, please help us with you can use one another, please. Leo los 3 ejemplos. Yes, please. You can use one another instead of each other. How long have you and Ben known each other or known one another? Sue and Alice don't like each other or don't like one another. Do you and Sarah live near each other or near one another? Thank you very much, Renata. Good job, good job. All right, so you can use one another instead of each other. So you got options in this case. How long have you and Ben known one another, for example? Sue and Alice don't like one another. And do you and Sarah live near one another? That's okay, right? So you have this interchangeable reciprocal pronouns, all right? Ahora, hay una pequeña diferencia entre each other and one another en otros contextos. Each other normally is for two people, and one another can be used with two or more people. So one another is like more, in this case, versatile, ¿cierto? El one another se puede usar con muchas más personas. Each other siempre es con dos, ¿ya? What else? ¿Qué más tenemos por aquí? We also use myself, yourself, etc. in another way. For example, who repaired your bike for you? I repaired it myself. Claro, aquí está el uso, digamos, de que lo hice solito o solita. Who repaired your bike for you? I repaired it myself. ¿Me fijan? Nadie me ayudó. I repaired it myself. I repaired it, not anybody else. Here, myself is used to emphasize I. It makes it stronger. More examples. I'm not going to do your work for you. You can do it yourself. ¿Cierto? Hazlo tú, no yo. Let's paint the house ourselves. It'll be much cheaper in this case, cheaper. Pintemos la casa nosotros. ¿Por qué vamos a contratar a alguien? The film itself wasn't very good, but I loved the music. The film itself wasn't very good. Yeah. Esto cuando tú separas, por ejemplo, en un film, you separate the actors, for example, the plot from the music. Fíjate, estáis separando, digamos, aquí en este caso, la música del resto de la película. Ya, entonces cuando uno hace esa separación, a usar the film itself. Yeah. And finally, I don't think Lisa will get the job. Lisa herself doesn't think so, or Lisa doesn't think so herself. También puede ser esta otra forma, ¿ya? Lisa herself doesn't think so. Como si ella misma como que no cree que, digamos, que pueda trabajar ahí o que se gane esa pega. ¿Ok? Lisa herself, y aquí estamos, digamos, poniendo énfasis en el subject. Lo mismo con the film, ¿cierto? Eso es pura énfasis on the subject. El anterior era, ¿cierto? When you are alone, or you do something alone, sería en el caso de I repaired it myself, all right? Y después vienen los ejercicios, ¿ya? Pero I'm gonna show you, ¿cómo estamos del tiempo? Déjenme ver si tengo tiempo de mostrarle otra PPT. 11:06, ya tenemos poquito tiempo. Quickly, I'm going to show you something. Hold on. Reviews. Creo que está por acá. Hold on a second. Yep, here we go. Aquí está. Reflexive pronouns for emphasis. Aquí como que va a quedar un poquito más claro los usos. Okay. Dice, sometimes we use the reflexive pronouns to make the meaning of the sentences stronger or to emphasize the subject of the sentence. Eso ya lo dijimos, ¿cierto? Ya, después
otro uso. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿cierto? We talk to ourselves. Sarah and Tom talk to themselves in different ways, ¿cierto? Y que se hablaron a sí mismos, sí mismas, ¿ok? Ese es el uso, digamos, como objeto, digamos, de los reflexive pronouns, ¿ya? Sarah works out and keeps herself fit, lo mismo, ¿cierto? Acciones que uno se hace hacia sí misma, sí mismo, ¿ya? Déjenme seguir buscando acá. Acá. Reciprocal pronouns when the subject and object are the same people, but you're referring to the two-way relationship. Lo mismo que delante, ¿cierto? Each other for two people and one another, three or more people, right? Eso ya lo habíamos dicho. What else? Eso básicamente, ¿ya? Entonces vamos a hacer ahora los the examples. Los ejercicios, bueno, estos estaban hechos, pero yo creo que alcanzamos a hacer varios más acá, porque no están todos hechos. So, here we go. Hasta el 5 está hecho, pero sigamos con el number 6. Dice, be careful. Y aquí voy a ponerlo más grandecito esta cuestión. Ahí sí. Be careful. The pan is very hot. Don't. Y aquí vamos a poner, ¿cierto?, nuestro texto. What is a pan? ¿Qué es lo que es un pan? ¿Alguien sabe lo que es pan? Que no es pan, obviamente. No es pancito. Okay, let me see the chat room. Sartén, absolutely right, Valentina. Una paila. Exactly. Yeah, entonces, burn yourself. Exactly. Burn yourself. Okay. Veamos si es que funciona. A ver, don't. Be careful, the pan is very hot. Don't burn yourself. All right. Ya, ¿y por qué quedó así? Qué raro. Otra vez. Burn yourself. Ahí está. Good job, guys. Sigue sin funcionar. Qué raro esto. ¿Qué pasa con esto? Me parece súper extraño. Se bugueó el juego. Burn yourself. Veamos si los tiramos. Buena idea. Veamos si los tiramos. Ya, y como que agarró. Ya, listo. Ahí está, pues, good idea, Monse. Well thought, well thought. Number 7. Sometimes I can't say exactly what I mean. I wish I could. Express myself, Monse Daniela. Interesting. Entonces, ya aprovechemos aquí de hacer el scratch out. We're going to do a scratch out here. Hold on. Burn is off. Express off. Y el enjoy creo que también está ocupado. And that's it. That's it. Express myself. Very good. Very good. Excellent. Sí, va a decir todo el rato hay que estirarlo. Tiene razón la Monse. Ya. Okie dokie. Any questions, any comments so far? So far, so good. You all understand the thing here. Good job, guys. Profe, Dígame. o sea, el PowerPoint que nos había mostrado está, no sé, el link está en UCampus. Sí. Se llama Grammar Reviews y está en el UCampus. Búsquelo como Grammar Reviews. Muchas gracias. No problem, man. You're welcome. All right. Dice, profe, la Nico se le cortó lo chuta madre.
Pucha, igual la clase va a quedar grabada en todo caso. Ahí para que pueda revisar ella si es que quiere estudiar y todo el tema. Pucha, que lata. A mí en Maipú también se ha cortado la luz y se demora a veces como 3 horas en volverla. La otra vez hubo un corte, me acuerdo. Bueno. F for Nico. Entonces, voy a poner un F ahí para que, listo, para que se entienda la idea. Hold on. F, como dicen los lolos. Sí, los lolos. Los lolites. Lolites, ya. Let's continue. Put in myself, yourself, ourselves, or me, you, us. Okay, in this case, we need to choose between reflexive pronouns and object pronouns. Okay, this one is a little more difficult. Y la que sigue después dice use myself, yourself only where necessary. Use this correct form. Claro, más abajo hay uno con los verbos transitivos e intransitivos. Y más abajo viene uno con each other and ourselves. Mire, ¿sabes qué? Por temas de tiempo, ¿cuánto estamos? Nos queda nada, 2 minutos. Hagamos el 82.4, ¿ya? Para que podamos usar el each other y el one another, ¿ya? Aquí estaba hecha hasta la 4 con la otra sección, pero sigamos con la 5, ¿ya? Dice, some people are very selfish. They only think of... Y aquí tenemos que poner lo que corresponda. Themselves. Okay. Themselves, dice Daniela. What do you think? Eso, decimos. Sí, ya. Themselves, that's correct. Yeah, remember that themselves is plural, themselves, and themselves is singular. Y si se usa el themselves singular para indicar en este caso, un ser humano, persona u objeto en gramática non-binary. Ya, esto es no binario. Ya, es súper así, digamos, abierto en ese sentido. Ya. Me faltó una S acá. Ah, no, ahí está. Ahí. Voy a llegar a estirarlo. Okay, entonces remember, themselves, singular, is okay when you talk about one person, which is, in this case, puede ser male, female, or non-binary. ¿Ya? Todos los géneros. What else? Tenemos number 6, dice, Tracy and I don't see, blah, 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 very often these days. Tracy and I don't see blah, 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 very often these days. Each other. Do you guys agree with Daniela and Monse? Each other? Paula says yes. Don't see each other. Okay, let's put it here. Each other. Don't see too often these days. All right, I agree with that. Porque si dice I don't see, Tracy and I don't see themselves very often these days, es como raro porque no se ven a sí mismas, pero es cuando se miran al espejo, no cuando están juntas. Una cosa así. Okay, number 7. We couldn't get back into the house. We had locked out. So the question is, we had locked, in this case, ourselves, dice Monse. All right. Anybody else? We had locked ourselves out. Or we had locked each other out. Sería como que
Oye, nos encerramos el uno al otro. Entonces, ¿qué sería? ¿Each other o sería ourselves en este caso? Ourselves is correct. But ourselves. Ya, ¿por qué? Y aquí es súper importante entenderlo, chiquis. We had locked ourselves out implica de que como que no pudimos entrar a la casa. Y habíamos, como no sé, habíamos 5 personas. Estaba bien, Mons. Y quedamos, o sea, quedamos fuera. No pudimos entrar. Entonces, por eso es locked out. ¿Ya? Porque lock in o lock up es como encerrarse dentro de un lugar, pero como quedarse afuera es locked out. Entonces dice we had locked ourselves out, es porque todos juntos, los 5 que estábamos, quedamos fuera, ¿ya? Pero si uno dice we had locked each other out, es como que yo te encerré a ti, tú me encerraste a mí. ¿Sí? Como que yo te dejé encerrado y tú me dejaste encerrado. Y no es el caso, ¿ya? All right. What time is it? Estamos pasando el tiempo ya. Okay. Any questions about this? About reflexive and reciprocal pronouns? Fran, nope. Krishna, nope. All right. So if you got questions, guys, if you got questions, just watch the video again. Text me. Dice la Scarlett, hagamos las dos. If you want, no problem, pero hacemos bien cortita. Ya, dice, they've had an argument, they're not speaking to. Ya, aquí pelearon, ¿cierto? Dice, pelearon, no se están hablando. They're not speaking to at the moment. Each other, dice la Monse. Do you guys agree with that? To each other. Uf, ¿qué hice? Me fui a la B. Ahí está. Daniela dice each other too. Yeah, sí, I agree. Each other, to each other at the moment. Very good. Porque son entre las dos personas, ¿cierto? No se hablan. Ya, el uno al otro. No así mismo. ¿Qué más? We'd never met before, so we introduced. Está complicated esta cosa. Ahí está. Never met before, so we introduced to. Yeah. So we introduced blah, blah, blah. Fran dice ourselves to each other. We introduced ourselves to each other. All right. Exactly. So we introduce ourselves to each other. Very good. Nos presentamos. Yeah, but in English, in this case, it's necessary to say ourselves and to each other. O podríamos haber dicho, we introduced, in this case, one another, pero no, la oración no te da para eso porque está el to al medio. Entonces, como está el to, hay que usar el ourselves y hay que usar el each other. Porque no se puede decir, we introduced, pues se puede decir, we introduced each other. Por supuesto que sí, ¿ya? Pero está el to al medio. Entonces ahí te corta toda la lógica del each other o del one another al que, digamos, seguido del introduce. Entonces, we introduced ourselves to each other. Está bien porque está el to al medio molestando. ¿Ok? Okidoki. Ya, listo. Thank you very much. No les quiero quitar más tiempo. Have a great day. Have a nice weekend. Nos vemos en 2 semanas más porque recuerden que next week es recess week. Ya, así que descansen, duerman, hagan lo que quieran o estudien. Whatever you want. Take care. Take care. Chao, profe, cuídese. Igual ustedes, enjoy Profe, yourselves. gracias. Enjoy yourselves. Bye bye.